Escuchas Así las Cosas. Fue una jornada ejemplar, pacífica, con las incidencias normales de cualquier día de elección, pero en general una jornada absolutamente ejemplar. Con más del 50% de los votos, gana Miguel Barbosa la gubernatura de Puebla. Así las Cosas. Bueno, ayer estuvimos dando cuenta de lo que pasó el domingo en las elecciones en el país. 6 estados tuvieron elecciones de diferente nivel. Y para cerrar un poquito esta reflexión y tocar también algunos otros temas, agradezco tener en la línea telefónica a Lorenzo Córdoba. Él es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gaby, qué gusto de saludarte. Igualmente, Lorenzo, a ver, una reflexión un poco de lo que pasó en estas 6 entidades el domingo aquí en el país. Bueno, a pesar del contexto complejo que vive el país, yo creo que lo primero que tenemos que celebrar y subrayar es que el sistema electoral funciona y las elecciones nos permitieron recrear los cargos, recrear la democracia y renovar los cargos en disputa en paz. Falta, por supuesto, la etapa de impugnaciones, habrá que ver, de hecho, el día de mañana comienzan los cómputos legales, después vendrán las impugnaciones, es decir, el proceso electoral no se ha cerrado, pero la verdad, el domingo tuvimos una jornada ejemplar. El sistema electoral funciona de manera impecable. Hemos logrado construir una serie de normas y procedimientos que, si bien son complejos, nos permiten recrear la democracia, procesar la disputa política, que es intensa en muchas ocasiones, de manera pacífica y muy puntual. Llevamos por lo menos 2 elecciones al hilo en donde esto, por lo menos, en realidad son más, pero las de 2018 y la de 2019 son elecciones impecables, en donde la participación ciudadana como funcionarios de casilla es realmente encomiable. El domingo no hubo ninguno de los 23.400 presidentes de casilla que haya sido tomado de la fila. Y esto habla, insisto, de un sistema electoral que funciona bien. Y, por cierto, el consejo popular es que si algo funciona bien, no lo arregles. Pero bueno, eso ya será objeto de una discusión por venir. Dicho eso, yo creo que la nota de la elección, Gaby, es que pues el país es un país que, si bien tiene una presencia política mayoritaria, es un país intensamente plural. Si tú quitas las 2 elecciones de gobernador que ganó Morena, pues en realidad lo que ves en el mapa político es un mapa político multicolor. Tienes en un lado elecciones sobre estados como Baja California, en donde Morena se llevó todo, pero otros como Tamaulipas, en donde el gran ganador es el PAN, sí, o en Durango y Aguascalientes, en donde hay una intensa pluralidad política, con un partido mayoritario que es distinto al que gobierna el país. Es decir, el país es plural. Claro que hay un ganador, si tú tomas en cuenta que la joya de la corona eran las gubernaturas, ¿no? Pero hay, digamos, síntomas de diversidad política que hablan del intenso pluralismo que vive el país, que no podemos perder de vista. Sí, y finalmente, sí, Gaby, pues está el tema del abstencionismo, que la verdad debería preocuparnos a todos. Tenemos un abstencionismo que en algunos casos, como en Quintana Roo, pues estuvo, se acercó al 80%, participó solamente un poco más del 22% de las y los quintanarroenses, en un contexto climático muy complicado, hay que decirlo, con muchas lluvias, en fin. Sí, pero de todos modos es bajo, o sea, por mucho... Es bajísimo, es uno de los más bajos de los que yo tenga memoria. Sí. Y bueno, tienes otras entidades como en Durango, en donde la participación alcanzó el 44%, algo normal en una elección como en ese estado de alcaldías, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero esto, bueno, habrá que reflexionar sobre qué es lo que alimentó este abstencionismo. Los factores son múltiples. Piensa, por ejemplo, en Puebla, en donde hay un desgaste ya al que hemos sometido a la ciudadanía, 3 elecciones de gobernador en 3 años, ¿no? Por distintas razones. Eso cansa y agota al electorado. Y también hay que decirlo, de manera muy objetiva y distante, hablo como presidente del INE, pero probablemente la oferta política tampoco fue lo suficientemente atractiva, ni en términos programáticos, ni en términos de las candidaturas, tampoco fue suficientemente atractiva como para generar, a diferencia del año pasado, un volcamiento del electorado en las urnas. Sí. Pero eso no es culpa ni responsabilidad del sistema electoral, y eso es lo más enfático. Es que yo creo que tenemos que estar muy satisfechos de que nuestro sistema electoral,
que es reconocido a nivel mundial. Incluso me atrevería a decir que es punto de referencia a nivel mundial, funciona de manera impecable, porque las reglas, los procedimientos y las instituciones, los sistemas electorales, ahí están los conteos rápidos y los PREPs. Ayer a mediodía prácticamente cerraron todos los PREPs, cosa que no habíamos visto en mucho tiempo, con el 100% de actas capturadas. Es decir, la verdad es... Y lo que además, y creo que un reflejo de ello es que, bueno, seguramente como puede suceder, porque la ley lo permite, pues podrán venir las impugnaciones y demás, pero me parece que en general, por lo menos lo que yo alcanzo a percibir en el recorrido que hemos hecho en los estados, pues más o menos las cosas están tranquilas, ¿no? Así es, que eso al final del día es lo que se trata. Sí, ahora ya la calidad de la democracia, la calidad de los candidatos, la calidad de los partidos, pues ese es otro debate, pero digamos que la operación como tal de las elecciones, pues sí podemos decir que funciona, ¿no? Totalmente de acuerdo, y yo me atrevo a calificarlo, funciona muy bien. Sí. Es decir, ve lo que pasa alrededor del mundo, ve elecciones, ve cómo está siendo complicado hacer elecciones, piensa en El Salvador, piensa en Honduras. Es decir, yo creo que hay que empezar a valorar de lo que algo de lo que hemos hecho bien en nuestro proceso de cambio político, ha sido justamente el sistema electoral. Y vuelvo a insistir, siempre es mejorable el sistema electoral, pero si tenemos algo bien hecho, cuidémoslo. Creo que esa es la gran lección, que después de una serie, digamos, de procesos, de comicios reiteradamente bien hechos, pues hay que empezar a valorar, ¿no? Claro. Oye, Lorenzo, y hablando de eso de cuidémoslo, dos preguntas específicas. Hoy leo en el trascendido del diario El Universal el tema del presupuesto, que ya lo habíamos hablado contigo a principio de año, y tiene que ver con el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Dice aquí tal cual, el otro ignorado por Hacienda sería en tal caso el INE, hablando de lo que en su momento le pasó a Germán Martínez con el IMSS. ¿Qué dice Lorenzo Córdoba de este tema, presupuesto, Instituto Nacional Electoral? Bueno, estoy muy preocupado, Gaby, porque como tú sabes, por primera vez en su historia ha visto un recorte que fue un recorte, pues para decirlo menos, no bien razonado, un recorte más instintivo e inercial, que no un recorte sensato. Se obligó al INE por primera vez en su historia a tener que pedir una ampliación presupuestal, simple y sencillamente porque lo que programó la Cámara de Diputados para el INE no alcanza para cumplir todas nuestras funciones. Y por eso pedimos una ampliación, no del tamaño del recorte, fue menor, nos quitaron 950 millones de pesos, y pedimos un monto equivalente a lo que el INE ha gastado, por cierto, para poder hacer las 5 elecciones ordinarias de este año, Puebla excluida. Pedimos 600 millones de pesos, ha habido muy buena comunicación con la Secretaría de Hacienda, pero ha habido nulos resultados. Nos estamos acercando a la mitad del año fiscal y no tenemos ni siquiera claridad respecto de si algún recurso adicional se le depositará al INE. Y esto yo en estos días buscaré al secretario de Hacienda, definitivamente para que nos digan si van si va a haber o no, porque si no vamos a tener que tomar medidas muy drásticas para poder cerrar el año bajo una premisa que hemos definido las y los consejeros. No vamos con los eventuales recortes que tengamos que aplicar a afectar ninguno de los servicios que le damos a la ciudadanía. Es decir, esas sí son prioridad. Lo fueron a hacer elecciones y ahí están los resultados. Y lo va a hacer, por ejemplo, la expedición de la credencial para votar, respecto de la que yo creo que no podemos pretender ningún tipo de austeridad, sí, no gasto innecesario, pero ningún tipo, digamos, de recorte que impida que las y los ciudadanos sigan teniendo identidad. Eso lo vamos a cuidar y ese es nuestro compromiso. Nos debemos a la sociedad y no podríamos afectar esas partidas, ¿no? Pues sí, pero a ver si ya hay respuesta, porque como tú dices, pues ha habido diálogo, pero no ha habido respuesta. Eso lo estamos viendo en muchos sectores, ¿no? Así es, pero mira, yo creo que lo peor que podemos hacer es continuar en esta indefinición. Es decir, claro, el secretario Ursúa es una persona gentilísima, el trato ha sido muy de agradecerse, pero pues no nos dicen si sí o si no, y yo creo que ya necesitamos una respuesta, porque si algo nos van a dar, es decir, imagínate que nos depositen algo de dinero en diciembre, cuando ya no hay posibilidad de gastar. No tiene sentido. No tiene sentido. Si no hay recursos, pues no hay recursos, y ya veremos de dónde, qué partidas tenemos que afectar, bajo la premisa de que estamos viviendo un año
de una precariedad literalmente económica como nunca antes había vivido el INE, ¿no? Oye, y veo también, me llegó aquí el programa de trabajo, va a haber un foro sobre reforma del Estado y reforma electoral a partir de la próxima semana. Tú vas a participar también ahí en algunas mesas. ¿Ves algún tema específicamente en lo electoral que se vaya a discutir que pudiera ser de algún cambio de modelo o algo? Mira, Gaby, pues eso entiendo el propósito de este foro. La verdad, yo estuve en comunicación con el presidente de la Comisión para la Reforma Electoral, el diputado Sergio Gutiérrez. Tengo que entrar en comunicación con él de nueva cuenta porque la verdad me sorprende que en temas como por ejemplo fiscalización, que es una responsabilidad exclusiva del INE, no haya ningún invitado del Instituto Nacional Electoral. Me sorprende que haya más invitados, digamos, de otros órganos electorales que del propio instituto. Y eso me preocupa porque eventualmente si hay unos cambios en la materia electoral, si alguien tiene que escuchársele, es a la propia autoridad electoral que ha organizado comicios como los que hemos visto. Entonces, habrá que ver, yo no sé cuáles sean los grandes ejes, hay varias iniciativas, hay quien plantea desaparecer a los órganos locales. Mi pregunta es, ¿para qué queremos modificar un sistema que funciona bien? Yo creo que una reforma electoral siempre tiene que partir de una premisa, Gaby. ¿Para qué se van a hacer los cambios? Porque hoy no tenemos un sistema electoral que no funcione. Llevamos un par de años en los que no hay una contestación al cabo de las elecciones. O sea, las elecciones están sirviendo, como tú decías, para procesar el pluralismo político y la conflictividad política de manera pacífica. Entonces, pues creo que es una pregunta. Si a mí me preguntas qué cambios debería aplicarse al sistema electoral, pues mira, probablemente para abaratar sus costos habría que avanzar ya hacia la votación electrónica. O, por ejemplo... Sí, o el modelo de comunicación que ha sido muy cuestionado también, ¿no? O el modelo de comunicación y eventualmente ver en dónde, mira, por ejemplo, la cantidad de dinero que reciben los partidos políticos en el ámbito local particularmente, pues me parece que podría eventualmente revisarse. Pero a ver, quiero ser muy claro en esto, Gaby. Si no cambia el sistema electoral, si no hay reforma electoral, no nos pasa nada. Tenemos reglas, tenemos instituciones y tenemos procedimientos que han sido probados y que han demostrado ser eficaces. La mejor prueba es lo que pasó antier, el domingo. Sí, claro. Así que podríamos, o sea, creo que hay prioridades más importantes en el país hoy en día que sentar una reforma electoral. Uno, que nadie pide, ningún partido, históricamente las reformas electorales las pedían los partidos de oposición que tenían algún agravio respecto a las reglas actuales. Hoy no veo eso. Entonces, digamos, siempre habrá margen para mejorar las reglas, pero pues yo lo que veo en el futuro, en el mejor de los casos, son ajustes, no refundar algo que funciona y funciona bien. Híjole, pues vamos a ver qué camina en eso, a ver si no va a ser simplemente un foro para justificar algunos cambios que ya tengan en la mesa. Estaremos muy atentos, sin duda. Sobre todo, Gary, con una premisa, perdóname. No, adelante. No vayamos a meterle mano. Cuando tú tienes un coche que funciona bien, no lo llevas al mecánico, y menos un mecánico que quiere rehacer el coche, porque en una de esas estropeas algo que funciona bien. Esa es mi preocupación, ¿no? Sí. Y no sé si hoy están puestos los incentivos para generar grandes consensos que son indispensables para que las reglas electorales funcionen. Son las reglas del juego y las reglas del juego tienen que aprobarse, si es posible, por unanimidad. Si no, ¿para qué las cambias? Así es. Bueno, pues estaremos sin duda atentos también a ello y a lo que pueda pasar en temas presupuestales. Gracias, Lorenzo. A ti, Gaby, un abrazo muy fuerte. Gracias. Igualmente, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Ay, cuánta cosa. Fíjense, en esta hora hemos hablado sobre todo de presupuestos, de recortes presupuestales y de lo que no se entiende porque son los recortes presupuestales y de las afectaciones que pudiera tener esto.